Amazing grace, how sweet the sound. 我最意的赦免。Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy. Show
So much has changed in our world lately. 疫情中，这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte. Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an. Jesus. Jesus. Jésus. Isa. Jesucristo. Yeshua. Jesus. Don't wait another day. Dios bendiga a todos y a cada uno de mis hermanos en esta preciosa noche. Hoy quiero agradecer públicamente a través de este medio a la pastora Suri, que nos ha hecho un recorrido completo desde marzo por el Evangelio de Lucas, luego desmenuzadamente y detalladamente a través de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la verdad es que la admiro y te bendigo enormemente, pastora Suri, por todo este viaje, esta jornada que nos llevaste a través de estos dos libros escritos por Lucas. Y hoy continuamos en esa misma línea, mis amados, para hacer como un breve repaso sobre estas clases que se estuvieron dando aquí desde marzo hasta ahora, junio. Y le dije, cuando culmines donde se quedó la clase, exactamente en el capítulo último de Hechos, se quedó abierta la historia para que tú y yo y todos los que nos han antecedido continuemos con la historia de los hechos que hace el Espíritu Santo, porque todos esos hechos, todas esas manifestaciones, todas esas cosas que ustedes pudieron ver, estudiar, leer y repasar, fueron provocadas por el Espíritu Santo. Él era el que llamaba, Él era el que escogía y Él era el que enviaba. Y Él capacitaba, preparaba, empoderaba, acompañaba al que enviaba. Ahí estaba. Entonces, mis amados, yo confío en el Señor que el estudio de este libro, especialmente el de los Hechos, te sirva a ti como una manera de medirte. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? El costo que hubo que pagar esos primeros discípulos, esos primeros cristianos, esos primeros mensajeros. El costo que tuvieron que pagar para que a mí me llegara esta palabra hoy, para yo tener esta palabra hoy, para yo haber recibido este mensaje hoy, gracias a la obediencia de cada uno de ellos en la comisión que Jesús les dejó de ir por todo el mundo. Y es una respuesta a la oración misma de Jesús cuando dijo: no solo oro por estos que estoy enviando, sino que oro por aquellos que han de llegar, por la palabra que van a recibir. Entonces, Él oró por ti, oró por mí, pero también está orando, o también oró por los que han de llegar, por la palabra que tú y yo tenemos que llevar, mis amados. Entonces le doy gracias a Dios por Suri, por todo este recorrido que nos hizo, pero me dirijo a ti en este momento. Si hay algo que quiero resaltar en este breve repaso para continuar con las clases que vamos a tener, y les digo, prepárense, tengan su Biblia en la mano, la libreta, aunque enviamos las presentaciones a través de los chats, a través de los emails, pero usted como quiera haga sus anotaciones, porque hay cosas que el Espíritu inspira en el momento que no están escritas en las presentaciones, que no están en los materiales que le estamos enviando a través de los emails y a través de los chats. Bajan en el momento. Si el Espíritu entiende que tiene que tomar una nota al calce,
Él tiene todo el derecho y la autoridad para hacerlo. Por eso les exhorto, mis hermanos, que tengan ahí a la mano. Y además de la transmisión que estamos haciendo, todo esto se deja grabado en la página de Facebook de nuestro Centro de Discipulado Mundial y también en el canal de YouTube del Centro de Discipulado Mundial. Repase, comparta con otros. De hecho, es una manera de evangelizar también. Y eso es lo que vamos a estar hablando en las próximas clases. ¿Por qué? Porque hoy yo les doy una asignación a cada uno de ustedes que han estado tomando estas clases. Y es así como ellos se encargaron de llevar la palabra, de compartir con otros. ¿Qué palabra llevaban ellos? ¿Qué mensaje llevaban ellos? El mensaje del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí no hay mucho instituto, mucha academia, pura vida del Espíritu, dirección del Espíritu, inspiración del Espíritu, liderados por el Espíritu. Por lo tanto, lo único que tú necesitas en este momento es la llenura del Espíritu, la sabiduría de Dios, la revelación de Dios. Por lo tanto, mi amado hermano, tienes una asignación. ¿Qué voy a hacer ahora con esto que he sido enseñada? Con esta palabra que me han dejado. Es mi responsabilidad. Miren, amado, que la meta antes de la primera fase de apertura del Centro de Discipulado Mundial sea una vida para Cristo. Ya quisiera yo que la primera fase de apertura se diera con todas las vidas que hemos alcanzado para el Señor. No todas a la vez, pero por lo menos que haya un grupo de vidas nuevas alcanzadas por ti, por mí, aquí en la primera reunión, dando testimonio público de la decisión que tomaron a través de las redes, a través del Zoom, a través de los chats, a través de todos esos medios digitales. Y aún así, las próximas clases que vamos a tener precisamente serán herramientas de cómo evangelizar dentro de este nuevo normal de vida, usando las redes sociales, usando los medios digitales. ¿Cómo puedo alcanzar y continuar con este mensaje a través de los medios que tenemos ahora en este nuevo normal de vida? Prepárate, porque esas van a ser las próximas clases. Pero hoy quiero resaltar, en estos breves minutos, quiero resaltar que si algo no ocultó Jesús cuando encomendó a sus discípulos y los constituyó apóstoles, porque él mismo, dice el apóstol Pablo, él mismo los constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Él nunca le ocultó el costo del llamado, no le ocultó el precio del llamado. Y en el libro de Lucas, como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pudimos ver el costo de ser un seguidor del Señor. Por lo tanto, no te damos una falsa expectativa del Evangelio. Te mostramos la realidad así como Jesús mostró la realidad. Y dentro de esa realidad, la promesa fiel de estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No ocultó el costo del discipulado, pero tampoco falló en su fidelidad, acompañándolos todos los días, animándolo, dándole fuerza, fortaleza, consuelo, empoderándolos, y todavía hoy Él sigue siendo fiel. Por lo tanto, esto es lo que quiero compartirte en esta noche. El discipulado tiene un costo. Lo vimos a través del libro de Lucas, que son los libros últimos que estudiamos. Lo vimos a través de los Hechos de los Apóstoles. Dice John MacArthur, el discipulado no es barato. Esta lectura me estuvo ministrando a mi vida en este cierre del libro de los Hechos, y es lo que te quiero compartir. Esta lectura de John MacArthur, una síntesis simple de sus escritos. Dice él, nuestro Señor constantemente les enseñaba a sus discípulos lo que era el significado de la fe. Confiar, a pesar de, aún con todo lo que enfrentaran, Él insistió en sus enseñanzas,
pero ten fe, pero confía, cree. Eso fue constante. Y número 2, el aspecto de salvación. Él era el precio de nuestra salvación y quería que todos los seres humanos supieran que Él pagó el precio de nuestra salvación. Y esa enseñanza constantemente fue de Jesús hacia sus discípulos y fue lo que el Espíritu Santo mantuvo latente a través del trabajo que hicieron estos discípulos en la encomienda que se le hizo. Todo cristiano es un discípulo. La gran comisión del Señor dice: id por todo el mundo enseñando a observar todo lo que les mandé. Y mire lo que dice en Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Por lo tanto, Él siempre fue realista en el costo de lo que es ser un seguidor. Pero también dejó impregnado: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Eso significa que la misión de la iglesia y la meta del evangelismo es hacer discípulos. Los discípulos son personas que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, Salvador del mundo y Señor de sus vidas, y cuya fe los motiva a obedecer lo que Jesús ordenó. Y escuche bien, un discípulo vive obedeciendo las enseñanzas de Jesús. La palabra discípulo se usa constantemente como sinónimo de creyente en el libro de los Hechos. Ustedes ven que a través de todo el libro de los Hechos se menciona el término creyentes, cristianos, los del camino, discípulos. Por lo tanto, es lo mismo. En el libro de Hechos es lo mismo. Cuando a veces intentamos hacer una diferencia de lo que es un discípulo, de lo que es un creyente, pues lo hacemos como un detalle personal bien intencionado para marcar la diferencia de lo que es una obediencia absoluta. Pero la realidad es que en el libro de los Hechos, discípulo, creyente era lo mismo. En el sentido del compromiso que se adquiría una vez recibían a Jesucristo como su Salvador y Señor de sus vidas. Por lo tanto, cuando Jesús llamó a los discípulos, los instruyó cuidadosamente sobre el costo para seguirlo. Y es lo que yo te comparto hoy. Él les decía: si alguien desea seguirme como mi discípulo, debe negarse a sí mismo, dejar los intereses egoístas, tomar su cruz diariamente, expresando disposición a soportar lo que sea que pueda venir y seguirme, creyendo en mí, confiando en mí, conforme a mi ejemplo de vivir. Y si es necesario, sufrir también, o quizás tal vez morir por la fe en mí. Eso lo dijo Jesús en los evangelios, y vimos cómo estos hombres y mujeres, en este caso los discípulos, estuvieron dispuestos a obedecerlo hasta la muerte. Y ese es el compromiso que hacemos cuando los recibimos a Él. Las personas poco entusiastas que no estaban dispuestos a comprometerse no respondieron de esa manera. Por lo tanto, rechazó a cualquiera que se resistiera a pagar el precio, como aquel joven rico. Advirtió a todos los que pensaban convertirse en sus seguidores o discípulos que midieran el costo cuidadosamente. ¿Cuál de ustedes, cuando quiere construir una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene suficiente para completarlo? Jesús calculó el costo de su propia vida cuando aceptó la encomienda del Padre Celestial, para que tú y yo hoy participáramos de este evangelio de la gracia. Y como hizo el cálculo del costo antes y obedeció completamente, está sentado a la diestra del Padre. John MacArthur dice: un cristiano no es alguien que simplemente acepta a Cristo solo para escapar del infierno. Como hemos visto repetidamente, la fe de los verdaderos creyentes se expresa en sumisión
y obediencia absoluta a las enseñanzas de Jesús. Los cristianos que siguen a Cristo están comprometidos con Él como Señor y Salvador y solo desean agradar a Dios. Son aprendices humildes y mansos hasta el último día de vida. Y cuando fallan, porque fallamos, buscamos perdón de Dios y seguimos avanzando. Ese es el espíritu y la dirección que Dios nos quiere dar. El llamado del discipulado cristiano exige explícitamente ese tipo de dedicación total. Es un compromiso total, sin nada a sabiendas o deliberadamente retenido. Nadie puede venir a Cristo en ningún otro término. Aquellos que piensan que simplemente pueden afirmar una lista de hechos de los evangelios o que creen que pueden escoger algunas de las enseñanzas para vivirla, descartando otras, mis amados, eso es equivocadamente una alternativa totalmente equivocada. Si quieres escoger lo que Jesús enseñó y escoger otras cosas y continuar viviendo en la manera en que tú deseas, debes examinarte profundamente si realmente estás en la fe que demanda este evangelio de la gracia de Dios. Cuando Jesús caminaba por la tierra, había muchas clases de personas cerca de Él, pero no todos los que estaban cerca de Él eran verdaderos discípulos comprometidos. Marcos Brunet incluso incluye uno más. Él dice, había una multitud. Siempre que Jesús hablaba en público, lo rodeaba una multitud. Pero una multitud que a veces no estaba interesada en Jesús, sino en lo que podía dar Jesús. Gente que va por los milagros, que va por las bendiciones, que va por los beneficios, porque la gracia de Dios se manifiesta así. El sol sale para todos y la lluvia cae sobre todo terreno, pero no están comprometidos a vivir en la obediencia absoluta de sus enseñanzas. También estaban los religiosos. Cuando Jesús enseñaba o hacía un milagro, ahí había un fariseo cerca. Estaban cerca para encontrar un error o intentar acusarle, y hoy existen fariseos religiosos modernos que están ahí en cada reunión donde hay presencia de Dios, para analizar, para criticar, para juzgar. Creen que todo lo saben, pero no hacen solo criticar. Están escondidos detrás de máscaras de piedad y de sabiduría. Está el otro grupo, los seguidores. Jesús tenía muchos seguidores. Algunos se transformaron en discípulos, eran distinguidos en medio de la multitud, tenían poder y autoridad delegada por Jesús, predicaban, sanaban enfermos, echaban fuera demonios, aún profetizaban. Pero Jesús dijo en un momento dado, pero cuando digan Señor, Señor, en tu nombre hicimos todas estas cosas, yo diré, no los conozco, hacedores de maldad. Por lo tanto, hay muchos seguidores que hacen muchas cosas, pero no viven una relación íntima con el Señor. Y la palabra no vuelve atrás vacía. Y ahí es donde Marcos Brunet acomoda el grupo de los íntimos, de los que están comprometidos a obedecer todas las enseñanzas de Jesús. Esos principios poderosos que los puedes leer resumidos, por decirte un ejemplo, en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Hay unos principios poderosos que te ayudan a medir hasta dónde estoy viviendo las enseñanzas de Jesús. Íntimos, discípulos dispuestos a obedecer todas las enseñanzas. Dentro de todos esos grupos están esos íntimos, esos obedientes. Todos los que hemos descrito en estos grupos tuvieron las mismas oportunidades de acercarse y de ser íntimo, pero cada uno llegó hasta donde quiso llegar en su relación con Dios. Todos los que podemos alcanzar con esta palabra, con cada enseñanza, tienen la misma oportunidad de acercarse a Jesús y ser un íntimo de Él, pero cada cual decide
hasta dónde llevar su relación con Jesús. Yo te exhorto a que tú seas del grupo de los íntimos, de esos discípulos que calcularon el costo, porque vieron el cálculo que hizo Jesús y entendieron que su vida la tenían por el precio que pagó Él con su vida. Entendieron que así como Él pagó el precio para ellos estar donde estaban, ellos estaban dispuestos a pagar el precio. Ellos fueron testigos del poder de la resurrección, de cómo Jesucristo fue levantado el tercer día, cómo aquel cuerpo totalmente grotesco en aquella cruz del Calvario fue depositado en aquella tumba y cómo al tercer día resucitó en un cuerpo glorificado. Así que ellos tuvieron un nuevo significado de lo que era la muerte. Ellos encontraron un nuevo sentido a lo que era el proceso de la muerte y por eso estuvieron dispuestos a pagar con sus propias vidas, porque vieron la garantía de la resurrección, del poder de la resurrección. Por lo tanto, ellos entendieron, como dijo Pablo, este evangelio es poder que transforma, es poder que da vida, es poder que te lleva a la eternidad y transforma completamente tu ser. Y lo creyeron con cada célula de su cuerpo, lo creyeron con todas las fuerzas con que pudieron creerlo, con las mismas fuerzas que el Espíritu Santo les confirmaba que eran hijos y los guiaba y los sostenía en la misión encomendada. La pregunta sería, ¿tú quién quieres ser? ¿Uno más en medio de la multitud? ¿Un religioso que sabe lo que tiene que hacer pero no hace nada? ¿Un seguidor que tiene su poder pero no su amistad? ¿O un íntimo que vive en función de su amado? Hoy tú escoges hasta dónde quieres llevar esa relación. Hoy tú decides hasta qué nivel quieres llevar tu compromiso con Dios. Porque déjame decirte, el Espíritu Santo quiere llevarte más lejos de lo que tú puedes imaginar. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer en este tiempo, en esta temporada, en medio de nuestra generación, nada ni nadie lo va a impedir. Ni los edificios cerrados lo va a impedir, ni las restricciones lo va a impedir, ni el distanciamiento social lo va a impedir. La pregunta es, ¿tú quieres ser parte de este mover poderoso del Espíritu, del derramamiento sobre toda carne en el tiempo postrero? Porque tú eres un eslabón más en lo que Dios quiere hacer en este tiempo y en esta temporada. No es casualidad que Dios nos haya movido a hacer este recorrido de Lucas y los Hechos de los Apóstoles justo antes de que entrara este lockdown al gobierno, porque esto lo puso Dios en nuestros corazones desde febrero. Y no fue hasta marzo que comenzó todo esto. Y lo que el Señor nos estuvo diciendo durante todo este tiempo es: no se dejen distraer por lo que está ocurriendo, porque los hechos se están dando ahora aquí y nada impedirá el mover del Espíritu Santo y el alcance de las vidas que han de ser salvas en este tiempo. Mis amados, por lo tanto, Mateo registra que Jesús desafió a sus discípulos. Mateo capítulo 10, Jesús desafió a sus discípulos y les dijo: todos los que me confiesen ante los hombres, yo lo confesaré ante mi Padre. Pero quien me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Y negar a Dios no es simplemente decir yo no soy cristiano, como dijo Pedro en aquel momento. Negar a Dios a veces es con nuestras conductas, comportamientos, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de desempeñarnos, con la manera en que no compartimos la evidencia de Cristo viviendo en nuestras vidas con los que nos rodean. Hay muchas maneras de negarlo a Él, pero Él dice: el que ama padre, madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí.
Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que ha encontrado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi bien la encontrará. Lo que quiere decir esto es que Él tiene que ser el centro de tu vida, la prioridad, el número uno, todo, en todo, mi amado. Nuestro Señor no dio más declaraciones definitivas sobre el discipulado, más lejos que esto que acabo de leerles. Aquí explica el lenguaje más claro posible de lo que es el costo del discipulado. Las palabras están dirigidas a los 12 en particular, pero son un principio que nos aplica a nosotros también. Nuestro Señor continuaba enseñando el significado de la fe y la salvación. Constantemente recordaba el compromiso que habían hecho cuando decidieron seguirlo. Y estas palabras nos aplican a nosotros. Mientras Mateo registra que Jesús dice esas palabras a los discípulos, Lucas dice que esas palabras se las dijo a una gran multitud. Y tú y yo éramos parte de esa gran multitud representada. Pero tú y yo escogemos hoy ser parte del círculo de los íntimos, dispuestos a obedecer como estuvieron dispuestos a obedecer esos hombres que nos relata el libro de los Hechos. Si quieres ver al Espíritu Santo haciendo las cosas que hizo ahí, estemos dispuestos nosotros a hacer lo que hicieron ellos en esa época, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Culmino. El discipulado no es barato, como dijo MacArthur. El discipulado tiene un costo. Toda persona que considere seguir a Jesús tiene que considerar si está dispuesto a seguirlo o no, o si el costo es demasiado alto o no. Pero yo te quiero decir en esta noche que Él lo vale, que Él es digno de ese costo. La promesa es: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te lo dice el fiel y verdadero, el que vuelve otra vez y muy pronto, dice la palabra, montado en ese caballo blanco, lo describe, y en sus muslos decía fiel y verdadero. El que viene con grandes recompensas sobre tu vida, el que viene con galardones, a ese fiel y verdadero lo vale. Es digno de mi obediencia absoluta a sus enseñanzas, y seguiré viendo lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer en mi generación, en esta temporada, en medio de este escenario. Continuaremos escribiendo los hechos, no de los apóstoles, sino del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro tiempo, en nuestra generación, a través de ti, a través de mí. Te exhorto entonces que tomes como asignación agarrar este tiempo y comenzar a compartir este evangelio de la gracia de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.